Pero lo primero es que le echemos un vistazo a lo que hicimos en las prácticas 3 y 4, porque eso ayuda a entender. Entonces, en la práctica 3, recordará usted que se habían preparado dos disoluciones, una de ellas de concentración conocida exactamente, que sería esta, ¿verdad? Era la de calcio, ¿no? Entonces, esta concentración conocida exactamente corresponde a... Y yo obtenía, pues, como es una concentración molar, entonces es el número de moles de ion calcio se obtiene a partir de la masa de carbonato de calcio entre la masa molar del carbonato de calcio. Hay de calcio. Pues al final, pues esa concentración molar era la masa molar, que era 100. Estamos usando esta, 100,1 gramos por dividida entre el volumen, que era 100 mililitros, o sea, 0,100. De cifras significativas, y pues por ahí creo que había 0,00008. Pero estos serían libres. Esa era la práctica 3, nos llevaba a tener esa disolución preparada. En la práctica 4 usted hacía una valoración de la concentración, esta vez de la disolución de EDTA. Entonces, si C1 es conocida, pues eso es la de calcio, ¿no? Y en una valoración siempre partimos de esta igualdad. Sobre todo en el caso en que la estequiometría nos da una relación 1 a 1, que es el caso del calcio y otros cationes con el EDTA, ¿no? Reaccionan 1 a 1 y entonces pues resulta muy simple, aunque hubiera sido 2 a 2, con solo que los coeficientes estequiométricos sean iguales, pues ya tenemos una relación de 1 a 1 y entonces se cumple esta igualdad. En el caso contrario, pues habría que poner los coeficientes. Pero como son iguales, entonces no se ponen. Y, y entonces se queda esta igualdad y pues tenemos una concentración conocida, que es la de la pipeta, que es la alícuota, ¿verdad? 10 mililitros. Se hacen con la pipeta. Otra que se mide con la bureta, ¿verdad? Esta pues era la de calcio. Esta se medía dos disoluciones donde tenemos un volumen conocido, es decir, que ya estos son conocidos. Tenemos que la concentración de calcio es conocida y entonces el desconocido es la concentración. Y esa es la que despejamos. Entonces, en la práctica 4, el objetivo final es la de LTA. Y pues para esto se había que aplicar el cálculo de incertidumbre después, ¿verdad? Primero teníamos 3 concentraciones, una para cada ensayo, ¿verdad? Y pues teníamos un blanco, ensayo 1, 2, 3,
Y entonces, en algunos casos, algunos tuvieron que hacer los 4 ensayos, otros hicieron solamente 3. En algunos casos les pedí que utilizaran solo 2 de los datos, pero el asunto es que el volumen inicial y el volumen final, pues se calculaba un volumen vertido. En caso de que el blanco tuviera algún valor, digamos, fuera diferente de 0, ¿no? Entonces, por ejemplo, si no recuerdo mal, el valor del blanco fue 0,60 mililitros. Entonces, esta cantidad es la que había que ir restando a todo. Y aquí el volumen final 15,40. Y esto había que restarle el blanco a 14,20. Y así sucesivamente, ¿no? De los datos, entonces, de aquí, se calculaban los valores de la concentración, ¿no? Del LDTA. Y de esos 2, 3 o 4 datos, dependiendo de cada caso, pues se calculaba un promedio. Y ese promedio, entonces, bueno, podemos escribirlo como una C promedio. Aquí. C promedio, así. Y entonces ese daba una cantidad. Y a eso pues había que calcularle su incertidumbre. Cada uno de estos tenía una incertidumbre que se calculaba en todos los casos de la incertidumbre relativa, ¿no? Una incertidumbre absoluta que era igual a la concentración multiplicada por la raíz de la sumatoria de las incertidumbres relativas, ¿no? Que se calculaban a partir de los datos, pues, que daban una incertidumbre, que eran la concentración de ion calcio y los 2 volúmenes, ¿ok? El volumen de la pipeta y el volumen de la bureta. Todos estos eran fuentes de incertidumbre. Pues con estos nosotros podíamos incertidumbres al cuadrado, pero las relativas. Con eso multiplicarlo por la concentración para obtener la incertidumbre absoluta de la concentración con unidades de concentración, ¿no? Entonces, este promedio de las concentraciones, pues se le calculaba la incertidumbre con la incertidumbre mayor dividida entre la raíz del número, vamos a poner, esta n era este número de datos. Eso mismo es lo que hay que hacer en la práctica 5. En la práctica 5, sin embargo, tenemos una diferencia. En la práctica 4, el valorante era la disolución de calcio, porque esa era la concentración conocida. El LDTA era la concentración desconocida. Ahora, en la práctica 5, la concentración conocida es la de LDTA. Entonces, la que despejamos, pues, es la concentración de calcio. Entonces, esta sería la de LDTA.
desconocida. En ambos casos el volumen es conocido, ¿verdad? Porque son el volumen de la alícuota, que va a ser, y el otro es el volumen que se mide en la bureta. El volumen que se mide en la bureta pues va a ser el volumen de la distribución de DTA otra vez, pero esta vez vea que la concentración conocida va a estar en la bureta, ¿verdad? Ese será el valorante. Bien, entonces se cumple siempre la igualdad, ¿verdad? Concentración 1 por volumen 1 igual a concentración 2 por V2. Y dejamos la concentración 2 igual que antes, pero en este caso va a ser la de calcio. ¿Ok? Y esta es la que vamos a convertir en dureza. Entonces, pues aquí está todo expresado en términos de las concentraciones, ¿verdad? Que vamos a tener. Concentración de DTA por volumen de DTA igual concentración de calcio por volumen de calcio. Y que la concentración de calcio la despejamos, es igual a la concentración de DTA por el volumen de DTA, que esto es el número de moles de DTA, es igual al número de moles de ion calcio, dividido entre el volumen de la distribución de calcio. Y resulta que la dureza es simplemente esa concentración de iones calcio multiplicada por la masa molar del carbonato de calcio y lo multiplicamos por 1000 y lo multiplicamos por 1000 miligramos por cada gramo, entonces nos va a dar masa de carbonato de calcio en miligramos, y estos van a estar entre litros, ¿verdad? Porque finalmente pues teníamos la concentración, ¿no? Que son moles entre litro. Si nosotros cogemos mol de litro y lo multiplicamos por 0,1 gramos entre mol, pues vemos que se nos cancelan algunas de las unidades y la primera es con los moles, ¿no? Se cancelan, los gramos también se los cancelan y nos quedan entonces miligramos entre litro. ¿Okay? Y eso es, pues así es como se expresa la dureza. Importante tener en cuenta para el tema de la dureza, pero eso ya ustedes lo habrán podido ver en el marco teórico. La dureza realmente es una medida de los cationes, que pueden ser, digamos, varios, que reaccionan con EDTA. Y entonces, bueno, hay varios cationes con varios estados de oxidación o varias, digamos, valencias, lo que ustedes suelen aprendieron tal vez como valencias, pero son estados de oxidación o carga positiva, ¿verdad? Que nos van a dar el complejo del metal con el EDT. Y reaccionan entonces 1 a 1. ¿Okay? La estequiometría de la reacción es 1 a 1. Entre ellos, los más comunes son, primero, el calcio, segundo, el magnesio,
Vean que la mayor parte son con estado de oxidación más 2, pero también hay algunos con estado de oxidación más 3, como el hierro más 3, el aluminio más 3. Otro que también es común a lo que llamamos dureza es el hierro más 2. Y otro es el manganeso más 2. ¿Okay? Entonces, estos son los más comunes. El calcio es el más común, estos son los dos más comunes, pero sobre todo el calcio. Después están hierro más 2, manganeso y hierro. Pero todos ellos van a terminar agregándose a la dureza. ¿Ok? Sin embargo, la dureza se expresa como miligramos de carbonato de calcio desde del siglo pasado o antepasado, que todavía perdura. Ya, pues ya los análisis permiten distinguir cada cation. Entonces, normalmente uno vería las concentraciones de los diferentes cationes por aparte, pero digamos, este era un análisis de rutina que se usaba y todavía se usa en las empresas donde usan calderas, que son muchas. Bien. ¿Por qué es importante la dureza en esas empresas? Bueno, es importante porque es una medida de cuando hay que preocuparse por purificar el agua que está en la caldera. Porque si tiene muchos cationes de esos, entonces pueden empezar a formarse incrustaciones, que es, digamos, la roca en las paredes internas de las tuberías de las calderas, y esto, pues, siendo el rendimiento de la caldera y en algún momento la bloquea. Bien. Para este caso también hay que calcular incertidumbre y la desviación. Igual que en la práctica 4 hay que calcular incertidumbre y desviación. Y pues para la incertidumbre hay que usar las fuentes que haya de, de incertidumbre, ¿no? Que son los dos volúmenes y la concentración de la LTA, que ese pues ya está calculado en la práctica 3. Y pues es lo mismo, ¿verdad? La dureza, pues, usamos la dureza aquí, la multiplicamos por las incertidumbres relativas, pues la sumatoria, ¿verdad? Las incertidumbres relativas al cuadrado. Eso nos va a dar, entonces, la incertidumbre absoluta con unidades de dureza, ¿verdad? Cuando hacemos el promedio de las durezas que obtuvimos en los diferentes ensayos, que pues deberían de ser por lo menos 3 y escoger al menos 2 de los que uno considere que no hubo determinados, es decir, que no fue que se le pasó, se le regó un poco, en fin, alguna cosa que usted sepa. Entonces, cuando son errores indeterminados que nos pueden ocasionar la desviación de un dato con respecto al otro, entonces eso los incluimos en el promedio, esos datos. Y con eso, entonces, para calcular la incertidumbre, cogemos el dato, la incertidumbre mayor de los que estemos usando en ese promedio, y lo dividimos entre la raíz del número de datos que usamos. Igual que en la práctica 4. Acción promedio. Pues también es lo mismo. Aquí lo hacemos a partir de las durezas. Y
el promedio será la desviación absoluta, ¿verdad? Es el promedio de las desviaciones absolutas, de las diferentes desviaciones absolutas, con respecto al promedio. Entonces, se hace un promedio de esos valores, de los valores absolutos, ¿no? De estas desviaciones, y entonces eso nos da lo que llamamos lo dividimos entre el valor, que es este, ¿no? Que es el promedio, entonces nos da la desviación relativa. Que es la desviación promedio relativa. Si eso lo multiplicamos por 1000, entonces, pues, dar en partes por 1000. Si lo multiplicáramos por 100, nos daría este símbolo que tenemos aquí. Si lo multiplicáramos por 1.000.000, entonces serían partes por 1.000.000. Vamos rápidamente a ver cómo es que se usa la hoja de cálculo. Está. Entonces tenemos 3 hojitas. En la primera hoja, pues le pido que por favor ponga los datos de masa del carbonato de calcio. Eso ya usted va a tener la concentración esta para su disolución de calcio. Con esa, pues, podría haber corroborado antes de entregar el reporte 3, que estuviera bien calculado. En todo caso, esa se viene para acá, aquí, es esa misma concentración, ¿no? 0,5035, 0,005035 está aquí. Esta es la que se usa para la siguiente práctica, que es la 4. Entonces, ahí lo que hay que poner es, bueno, lo más probable es que a usted, igual que a casi todos, les tocó beta de 10 mililitros para medir la disolución de calcio. Y la incertidumbre puede ser que sea un poco diferente de esta, y usted la revisa. Ahí puede usted modificar estos datos, ¿verdad? Y todos estos que están anaranjados se pueden modificar. Entonces, el blanco había dado 0,60, creo, pero no sé. Ahí usted los va a modificar. Hubiera dado 0,60. Y va poniendo los datos de los diferentes ensayos, de las diferentes titulaciones que obtuvo, los que vaya a promediar. Si hay alguno que no, entonces, bueno, ahí ese caso no lo tomé en cuenta. Creo que no lo consideré esa posibilidad. Solo está la posibilidad de que haya generado 3 datos para cada disolución. Entonces, bueno, usted puede modificar la hoja para que considere los datos que tiene. Aquí usa esta clave, ¿ok? Entonces, si solamente, y si hay más datos, entonces aplicaciones en las fórmulas y demás que necesiten. Bien, con esa información, entonces, esta hojita le va a calcular también las concentraciones y el promedio, incluso hasta la desviación relativa, ¿verdad? En partes por 1000, ¿no? Entonces, usted tiene que poner todo eso a mano en el reporte, pero esta hoja le sirve para corroborar, a ver si hay algún error. También puede ser que la hoja tenga un error, en cuyo caso le agradeceré que me lo haga ver posible. En todo caso, para la práctica 5 también tenemos lo mismo. ¿Okay? Entonces es nada más ir poniendo los datos. Acá coge la concentración de esta otra, ¿no? Aquí. Concentración, y la utiliza para la práctica 5. Y pues, tenemos en concentración y en dureza, ¿verdad? Tenemos los datos
tanto en términos de concentración, unidades de concentración, como en dureza. Bueno, creo que con eso ya queda explicado de qué se trata la práctica 5. Si tuviera alguna duda, no dude en ponerse en contacto, ya sea chat general de su grupo o si no, escribiéndome al chat individual en el Teams, en cualquiera de los dos. Hay un chat en el Teams que es el del grupo y si no, pues usted me puede escribir a mí directamente.